El funeral fue un martes, cielo plomizo, una llovizna fina, el tipo de día de octubre en el que parece que el mundo mismo está de luto, como si toda la ciudad respirara con cuidado para no hacer ruido. Yo estaba de pie al borde de la parcela del cementerio, con la americana del traje empapada sobre los hombros, viendo a dos hombres que no conocía bajar el ataúd a la tierra. El cura leía de un libro que seguramente había leído 1000 veces. Palabras automáticas, impersonales, tan pulidas por el uso que ya no tenían filo. No había flores, salvo las que la funeraria incluía en el paquete básico. No había música, ni panegíricos, ni una fila de gente esperando para compartir anécdotas de una vida vivida. Solo estábamos yo, el cura y el anciano que había vivido al lado de mis padres durante 40 años. No lloré. No sabía si se suponía que debía hacerlo. No sabía si me había ganado el derecho o si ese derecho se ganaba con sangre y apellidos, no con silencios compartidos a través de un agujero en una valla. Pero me quedé hasta el final, hasta que la última palada de tierra cubrió el féretro, hasta que los obreros se quitaron el barro de las botas y recogieron sus herramientas. Me quedé hasta que el cura me estrechó la mano y me ofreció unas condolencias huecas, porque nunca había conocido al hombre que estaba enterrando. Me quedé incluso cuando el viento me heló las orejas y sentí que los dedos me empezaban a temblar. Entonces apareció el abogado, joven, tal vez de unos 30 y pocos años, con un traje que le quedaba grande y un maletín de cuero que parecía más viejo que él. Cruzó el césped mojado hacia mí, sus zapatos chapoteando a cada paso. Tenía la rigidez de quien carga con el secreto de otro, de quien ha oído demasiadas veces: esto no se puede deshacer. Se detuvo frente a la tumba recién cerrada, miró la tierra como si temiera pisarla, y luego levantó la vista. «¿Señor Vargas? ¿Mateo Vargas?», preguntó. «Sí», dije. «Mi nombre es Iván Herrero. Era el abogado del señor Menéndez», dijo, señalando la tierra húmeda. «Esperaba encontrarle aquí». «¿Cómo sabía que vendría?». Esbozó una sonrisa triste, como si la pregunta pulsara un botón doloroso. «Él me dijo que lo haría. Dijo que usted era el único que lo haría. Debo explicar algo. Mi nombre es Mateo Vargas y soy profesor de historia en un instituto de Santander. Tengo 40 años. Me divorcié hace 3 y no tengo hijos. Me paso los días hablando a adolescentes sobre la guerra civil, la posguerra, dictaduras, la transición y todos esos acontecimientos que acaban moldeando un país. Intento que entiendan que la historia no son solo fechas y nombres en un libro. Es gente corriente tomando decisiones cuyas ondas se expanden en el tiempo y alcanzan a generaciones que nunca conocerán. Nunca imaginé que un día estaría en un cementerio con un sobre de un hombre muerto en mis manos, a punto de descubrir que mi propia historia estaba construida sobre una mentira. Iván abrió el maletín con cuidado, como quien no quiere que el aire toque algo frágil. Sacó un sobre de manila sellado con mi nombre escrito en una caligrafía que me golpeó en el pecho antes de que entendiera por qué. La reconocí al instante. Era la misma letra de los regalos de cumpleaños que solían aparecer al otro lado de la valla. La misma de las notas escondidas en los cómics, la misma que había visto en cuadernos pacientemente etiquetados. «Me pidió que le diera esto solo a usted», dijo Iván. «Me advirtió que si no venía al funeral debía encontrarle, que debía hacerlo, aunque me llevara semanas». Tragó saliva. «También me pidió que le dijera algo, que no se culpara por nada, que usted hizo lo que pudo». El anciano se llamaba Arturo Menéndez. Se mudó a la casa de al lado en 1984, el año en que yo nací. Desde que tengo uso de razón, él estaba allí, un elemento fijo del barrio, una presencia constante. Su casa era pequeña, de una sola planta con desván,
blanca y siempre impecable, incluso cuando la vejez le hacía cada movimiento más difícil. El césped siempre estaba cortado, los canalones limpios, el coche, un Toyota Avensis beige que parecía tener 20 años, aparcado en el mismo sitio en la entrada, día tras día. Y desde que tengo memoria, mis padres lo odiaban. No lo evitaban, lo odiaban con una disciplina feroz, con una energía que parecía alimentarles. No uso esa palabra a la ligera. Odiar es una palabra fuerte, de esas que intento que mis alumnos usen con cuidado. No es lo mismo el desagrado que el odio, ni el fastidio, ni la indiferencia. El odio es activo, consume energía. Es un fuego que hay que alimentar. Mis padres, Roberto y Beatriz Vargas, lo alimentaron durante 4 décadas. Nunca le dirigieron una sola palabra en 40 años viviendo a pocos metros de distancia. Si lo veían en su entrada recogiendo el correo, se daban la vuelta y volvían a entrar, aunque estuvieran en medio de algo. Si se lo cruzaban por la calle paseando a su perro, se cambiaban de acera, tirando de la correa con tanta fuerza que el animal gemía. Cuando Arturo saludaba con la mano, mis padres miraban a través de él como si fuera de cristal. Entre las propiedades construyeron una valla altísima, tan alta como permitía la normativa municipal, casi 3 metros. Recuerdo a mi padre pasando un fin de semana entero clavando postes con una furia que nunca le había visto, rechazando cualquier ayuda, sudando como si estuviera en una guerra. Cuando terminó, se quedó allí contemplándola con satisfacción, como si hubiera construido una fortaleza contra un ejército invasor. «Ya está», dijo. «Ahora no tendremos que verle la cara». Mi madre asintió sin sonreír, con esa seriedad que se te pega a la piel cuando eres un niño y no puedes explicar por qué te asusta. Lo demandaron 3 veces. La primera fue por la rama de un árbol que se extendía sobre la linde, quizás medio metro en nuestro lado, completamente inofensiva. Mi padre contrató a un abogado y lo llevó a juicio. El juez falló a favor de Arturo y calificó la demanda de temeraria, pero mi padre recurrió. También perdió la apelación. Entre honorarios y papeleo se gastó más de 5.000 euros, y no le importó. Es una cuestión de principios, repetía. La segunda demanda fue por el perro de Arturo, un viejo y dócil Golden Retriever al que llamaba amigo. Mi madre afirmó que el perro la había amenazado, que le gruñó y se abalanzó sobre ella mientras estaba en el jardín, con una actuación tan convincente que si no hubiera visto al animal yo mismo, podría haberla creído. Yo tenía 12 años y sabía que era mentira. Había visto a Amigo a través de las rendijas de la valla antes de que la reforzaran. Era un animal viejo y artrítico, apenas podía caminar y mucho menos abalanzarse sobre nadie. Aún así, mis padres siguieron adelante. El juez ordenó a Arturo que se deshiciera del perro. Desde mi ventana vi llegar una furgoneta de la perrera municipal y vi a Arturo salir con Amigo en brazos, sollozando, hundiendo la cara en el pelaje del perro como si intentara memorizarlo por última vez. Vi cómo le besaba la cabeza antes de entregarlo. Esa noche yo también lloré, con la almohada apretada contra la boca, sin entender por qué mis padres harían algo tan cruel, solo sabiendo que estaba mal y que mi casa olía a algo rancio que no era comida. La tercera demanda fue por un supuesto problema de drenaje que a día de hoy no sé si existió realmente. Mi padre alegaba que el jardín de Arturo dirigía el agua hacia nuestra casa y estaba dañando los cimientos. Contrataron expertos, presentaron informes y la lucha se prolongó durante 2 años. Arturo apenas se defendió. Acudía a las vistas, pagaba las multas, cortó la rama, entregó al perro, ajustó la tierra de su jardín y a pesar de todo, se quedó. No se mudó, no vendió, no retrocedió. Le pregunté a mi madre una vez, cuando tenía unos 10 años, ¿por qué lo odiaban tanto? Estábamos en la cocina.
Ella miraba por la ventana hacia su casa con una expresión que me asustó, como si el odio no fuera un sentimiento, sino una orden. «¿Qué os hizo?», pregunté. Su rostro se convirtió en hielo. No de ira o tristeza, sino una frialdad seca, como el portazo de una puerta. «Es un hombre peligroso, Mateo. No debes hablarle nunca, ni acercarte a él, ni siquiera mirarle. ¿Entendido? ¿Pero por qué? ¿A quién hizo daño? Hay cosas que los niños no necesitan entender. Confía en tus padres y mantente alejado». «Mamá», dije, y me cortó con un tono tan afilado que nunca se lo había oído. «He dicho que te mantengas alejado. Como me entere de que has estado hablando con ese hombre, habrá consecuencias. Consecuencias serias. ¿Me has entendido?» «Sí, mamá». «Bien. Ahora ve a hacer los deberes». Me fui, pero podía sentir su mirada en mi nuca como un clavo. Pero no me mantuve alejado, no del todo. Todo empezó cuando tenía 7 años. Estaba en el jardín trasero, aburrido, lanzando una pelota de tenis contra la valla. Mis padres discutían dentro, discutían mucho en aquella época, por dinero, por trabajo, por quién tenía que recogerme del colegio, por cosas que no entendía y otras que entendía demasiado bien. En uno de los rebotes, la pelota voló por encima de la valla y aterrizó en el lado de Arturo. Me quedé helado, el corazón golpeándome las costillas. «Peligroso», había dicho mi madre. «No te acerques. Consecuencias serias». Pero esa pelota era especial. Me la había regalado mi abuelo materno, el único abuelo que conocí, y había muerto el año anterior. La idea de perderla era como perderle a él de nuevo. De mis otros 3 abuelos no había nada, o estaban muertos o eso me habían dicho. Según mi padre, sus padres murieron antes de que yo naciera. No había fotos, ni historias, ni una sola anécdota. Miré la valla, de madera maciza, sin huecos. Pero cerca del suelo había un pequeño agujero de unos 15 centímetros de diámetro, un nudo en la madera que se había caído con los años, o quizás un animal lo había cavado. Era lo suficientemente grande como para mirar y meter una mano. Me arrodillé en la hierba, sin importarme mancharme los pantalones, y miré. Al otro lado, Arturo estaba sentado en una silla de jardín, leyendo, como si el mundo no tuviera prisa. Parecía mayor, quizás de 70 años, con el pelo blanco y revuelto y una cara curtida por el sol. Llevaba un jersey grueso y zapatillas de casa, como un abuelo de cuento. A su lado, en una mesita, había una taza de té humeante en pleno verano. No parecía peligroso, solo parecía solo. Parecía, sin exagerar, la persona más triste que había visto en mi vida. Debió de sentir mi mirada porque levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del agujero. Esperaba que gritara, que llamara a mis padres, que hiciera algo amenazante. Me preparé para la prueba de que mi madre tenía razón. En lugar de eso, sonrió con una dulzura que me desconcertó. «¿Has perdido algo?», preguntó con la voz ronca, como por el largo desuso. «Se me ha pasado la pelota. Lo siento. No te disculpes. Son cosas que pasan». Se levantó lentamente, sus articulaciones crujiendo. Recogió la pelota de al lado de un macizo de flores y la trajo a la valla. Se arrodilló con un gruñido de esfuerzo y de cerca vi mejor su cara. Ojos amables, arrugas profundas, una expresión que parecía conocer la tristeza. «Aquí tienes, hijo». Hizo rodar la pelota de vuelta por el agujero. «Gracias». «De nada. Debería haberme ido. Debería haber cogido la pelota y haber corrido adentro como mi madre había ordenado. Pero algo me retuvo allí. Una intuición terca que me decía que este hombre no era lo que mis padres decían que era. «Tú eres Mateo, ¿verdad? El chico de al lado». «Sí, señor. Yo soy Arturo. Es un placer conocerte por fin. Te he visto crecer desde aquí. Eras solo un bebé cuando me mudé. Mis padres dicen que no debo hablar con usted». Su rostro vaciló por un segundo. Dolor, quizás,
o resignación, como alguien que ha oído esa frase demasiadas veces. Lo sé, y deberías obedecerles. Quieren lo mejor para ti. Entonces, ¿por qué me habla? Se quedó en silencio un momento y cuando respondió, su voz tenía un peso que entonces no entendí, pero que ahora reconozco como pena. Porque te mereces amabilidad, Mateo. Todos los niños se la merecen, aunque sea solo una palabra a través de una valla, dijo. Te mereces. Como si fuera un derecho que alguien me hubiera negado. En lugar de irme, le conté lo de la pelota y mi abuelo. Él asintió como si realmente importara, como si no fuera una tontería infantil, sino una especie de juramento sagrado. Entonces cuídala bien. Las cosas especiales son difíciles de encontrar. Antes de levantarse, añadió, si alguna vez quieres hablar, siempre estoy aquí, al otro lado. Solo asómate por el agujero y saluda. Corrí de vuelta a casa, agarrando la pelota contra mi pecho, con el corazón acelerado. No dije ni una palabra a nadie. Me tragué el secreto con la misma urgencia con la que me tragué el miedo. Pero al día siguiente volví, y al siguiente también. Ese agujero se convirtió en nuestro refugio clandestino, la grieta por la que entraba aire en una casa que se estaba volviendo demasiado asfixiante para mí. Ese verano, cada tarde cuando mis padres estaban distraídos, discutiendo o demasiado envueltos en sus propios asuntos, me escapaba a la valla. Me arrodillaba en la hierba y Arturo acercaba su silla al otro lado como si me hubiera estado esperando antes de que yo decidiera aparecer. Al principio eran cosas pequeñas. El colegio, mis amigos, los libros que leía, me preguntaba qué me gustaba, y le dije que la historia, porque sentía que era como ser un detective, uniendo pistas del pasado para entender cómo llegamos al presente. Arturo sonreía con un orgullo casi doloroso. Tienes una mente curiosa, decía. Eso es un don. No lo pierdas. Luego me pedía que le contara lo que había aprendido ese día, y él escuchaba como si yo fuera importante. Con el tiempo, empezó a contarme cosas de su vida, los lugares que había visto de joven, lugares que yo solo conocía por fotografías. Me habló de Machu Picchu, de la Alhambra, de las pirámides de Teotihuacán, de las cataratas de Iguazú, de las viejas calles de Cartagena. Lo describía todo con un detalle tan vivo que casi podía sentir el sol y el polvo o el eco de los pasos en una plaza. ¿Por qué viajaste tanto?, le pregunté una tarde. Porque quería entender, respondió. El mundo es enorme, Mateo, lleno de historias. Quería verlo todo. ¿Todavía viajas?, negó con la cabeza. Ya no. Ahora mi mundo es este jardín, esta silla, esta valla. Eso suena triste. Me miró con esos ojos amables y cansados. Lo es, pero es una elección que tomé y la volvería a tomar. A veces pasaba la mano por el agujero para darme cosas, un caramelo, un cómic y una vez un pajarito de madera que él mismo había tallado. Solía tallar todo el tiempo, me dijo. Mi padre me enseñó cuando tenía tu edad. Decía que era bueno para el alma hacer algo con las manos. Es precioso, dije. Se encogió de hombros como si no fuera nada. Quédatelo, para que te acuerdes de mí. Escondí esos regalos en una caja de zapatos debajo de mi cama, aterrorizado de que mis padres los encontraran. Me comía los caramelos rápidamente, saboreando cada trozo como si fuera contrabando. Leía los cómics con una linterna después de la hora de dormir. Sostenía el pájaro de madera cada noche, pasando los dedos por la madera lisa, preguntándome quién era realmente este hombre y por qué mi familia lo odiaba con tanta convicción. Los encuentros continuaron durante años, durante la primaria, la ESO y los primeros años de bachillerato. Robaba momentos para ver al hombre peligroso con el que tenía prohibido hablar. Arturo me vio crecer a través de ese agujero. Celebró cuando saqué mi primer sobresaliente en un examen de historia. Sabía que podías hacerlo, dijo. Tienes talento para entender el pasado.
Me consoló cuando no entré en el equipo de baloncesto. No todo el mundo nace para los deportes, me aseguró. Pero tienes otros dones y duran más que cualquier partido. Me escuchó cuando me gustaban chicas, cuando los amigos me traicionaban, cuando la adolescencia parecía un laberinto. Crecer duele, decía, más de lo que la gente recuerda. Pero lo estás haciendo bien. Y yo le creía porque era el único que parecía verme. En muchos sentidos, era la única persona que realmente me escuchaba. Mis padres siempre estaban ocupados, distraídos, atrapados en sus propios problemas y resentimientos. Proveían las cosas materiales, comida, ropa, un techo, un buen colegio, pero emocionalmente eran fríos y ausentes. El afecto en mi casa tenía horarios y condiciones. Arturo llenó ese vacío, me dio atención, validación, la sensación de que a alguien le importaba quién era yo y qué pensaba, qué soñaba. Ahora sé que estaba hambriento de afecto y él me alimentó, conversación a conversación, a través de un agujero en una valla. Y aún así, lo que yo creía que era mi mayor secreto era apenas la superficie. Había veces que lo sorprendía mirándome con una intensidad extraña, como si estuviera tratando de memorizar mi cara para llevársela a otro lugar. Cuando cumplí 16 años, me saqué el carnet de conducir. De repente tenía libertad. Podía ir a sitios sin que mis padres lo supieran. Y el primer lugar al que fui fue a la vuelta de la manzana, a la puerta de la casa de Arturo, para llamar a su puerta por primera vez. Subí los escalones con el corazón desbocado. Lo conocía desde hacía 9 años. Había hablado con él cientos de veces, pero nunca había pisado su propiedad, nunca había visto el interior de su casa, nunca lo había mirado sin una barrera de madera entre nosotros. Abrió la puerta lentamente y sus ojos se abrieron de par en par. «¿Mateo? ¿Qué haces aquí?» «Quería hablar contigo cara a cara». «De verdad», respondí. Miró hacia mi casa, hacia la valla que nos separaba. «A tus padres no les gustaría». «No me importa, ya puedo decidir por mí mismo». Me estudió durante un largo momento, sopesando riesgos, consecuencias, como si calculara algo que le había pesado desde siempre. Luego, su expresión cambió, como si una decisión se hubiera tomado finalmente. «Entra», dijo rápidamente, y cerró la puerta detrás de mí, como quien protege un fuego. Su casa era pequeña, pero cálida. Había libros por todas partes, apilados en mesas y sillas, desbordándose de estanterías que cubrían las paredes. Novelas, historia, biografías, guías de viaje, más libros de los que había visto juntos fuera de una biblioteca. En las paredes colgaban fotos de paisajes y ciudades, los lugares que me había descrito. En una, un hombre joven estaba en la cima de una montaña con los brazos extendidos y una sonrisa enorme. «¿Eres tú?», pregunté. Arturo sostuvo la mirada un momento. «Hace mucho tiempo, antes de que todo cambiara». «¿Qué cambió?». No respondió. Señaló el sofá. «Siéntate, prepararé té». El salón era acogedor de una manera que la casa de mis padres nunca lo fue. Una chimenea, un sillón gastado frente a ella, una manta tejida a mano en el sofá. En el alféizar de la ventana, un gato que no conocía dormía. No sabía que tenías un gato. Se llama Sombra. Apareció hace unos años y nunca se fue. A veces, la mejor familia es la que te elige. Volvió con 2 tazas de té negro con miel y se sentó en el sillón frente a mí. Por un momento, solo nos miramos, como 2 personas que finalmente se ven enteras. «Es extraño», murmuró, «verte aquí. He imaginado este momento tantas veces». Yo también bebí mi té y reuní valor. «Señor Menéndez, ¿puedo preguntarle algo?». «Lo que quieras». «¿Por qué mis padres te odian tanto? ¿Qué les hiciste?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una cuerda tensa. Arturo dejó su taza con cuidado,
como si pesara. Esa es una pregunta complicada con una respuesta complicada, y no estoy seguro de que sea el momento. Por favor, llevo toda mi vida preguntándomelo. Necesito saberlo. Tardó mucho en hablar, y cuando lo hizo, su voz parecía hecha de años de arrepentimiento. Hay secretos que no me pertenecen, Mateo. Hay verdades que solo traerían dolor. Pero esto sí te lo puedo decir. Nunca les he hecho ningún daño. Todo lo que he hecho, lo he hecho porque te quiero. ¿Me quieres? Apenas me conoces. Te conozco mejor de lo que crees, dijo, y sus ojos eran una mezcla de orgullo y pena. Te he visto luchar, fracasar y volver a levantarte. ¿Por qué? Solo soy el chico de al lado, insistí. Abrió la boca y la cerró, como si luchara consigo mismo. Algún día, dijo por fin, algún día te lo contaré todo, pero hoy no. Hoy simplemente disfrutemos de esto. Tú, aquí, en mi casa. Hablamos durante 3 horas ese día. Le conté la frialdad de mi hogar, la sensación de ser un extraño en mi propia familia, como si viviera en una casa prestada. Él escuchó sin juzgar, y cuando terminé, dijo algo que se me quedó grabado durante años. La familia es complicada, Mateo. A veces, las personas que más deberían querernos son las que más nos hieren. Pero eso no significa que no seas digno de amor. Significa que están rotos de formas que tú no puedes arreglar. ¿Tú estás roto?, pregunté. Sus ojos se perdieron en la distancia. En cierto modo, sí, todos lo estamos, pero algunas roturas se curan y otras no. ¿Qué te rompió? Sonrió con tristeza. Lo mismo que rompe a todo el mundo al final. La pérdida, el arrepentimiento, el peso de las decisiones tomadas hace mucho tiempo. Después de eso, lo visité a menudo 2 veces por semana, a veces más. Mis padres nunca se enteraron. No preguntaban dónde estaba y no parecían notar mis ausencias. Estaban demasiado ocupados con sus vidas, con sus problemas, con un matrimonio que se desmoronaba lenta y ruidosamente. A veces, sin embargo, mi padre me observaba con una atención extraña, como si oliera algo en el aire, y aprendí a mentir con calma, a decir deberes, biblioteca, casa de un amigo, sin pestañear. Cuando me fui a la universidad a los 18, Arturo fue el único que lloró. Me abrazó en su porche, el primer abrazo en todos los años que lo conocía. Se sentía frágil en mis brazos, más pequeño de lo que imaginaba, huesos finos bajo su jersey. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró. «Pase lo que pase, recuerda que volverás». «Volveré», le prometí. «Lo sé, y yo estaré aquí, siempre aquí, Mateo». Justo al lado, esperando. Y volví. Cada puente, cada verano, siempre sacaba tiempo para él, incluso cuando mi vida se llenaba de otras cosas. El máster, el título de profesor, el cansancio de crecer y descubrir que el mundo también tiene vallas invisibles. Me casé con Laura, y como todas las vidas, la mía intentó parecer normal desde fuera. Laura era inteligente, práctica, de esas personas que meten las emociones en una caja para ocuparse de ellas más tarde. Nunca entendió del todo por qué pasaba tanto tiempo con ese vecino viejo y raro. «¿Qué puede ofrecerte un hombre que apenas sale de su casa?», preguntaba, y yo me quedaba sin palabras. Porque ¿cómo explicas que alguien mantuvo unida tu infancia con conversaciones clandestinas? Arturo la trató con una cortesía impecable cuando la llevé a conocerlo una vez, y Laura se sintió incómoda, como si hubiera entrado en una habitación donde la historia ya estaba escrita. «Cuidad lo que tenéis», nos dijo al irnos. «La vida no avisa cuando está a punto de romperse». Laura sonrió educadamente. Yo sentí un nudo en la garganta. Laura y yo nos divorciamos 6 años después. Queríamos cosas diferentes. Ella dijo que éramos personas diferentes, y no se equivocaba. Yo siempre mantuve una parte de mí oculta, siempre guardé secretos, siempre viví esa doble vida, la que todos veían
y la que existía en una casita al lado de la de mis padres. Cuando le conté a Arturo lo del divorcio, escuchó en silencio, y su silencio no era juicio, sino compañía. Lo siento, Mateo. El matrimonio es difícil, sobre todo cuando hay cosas que no puedes compartir. ¿Qué quieres decir? Nada, dijo, solo la observación de un viejo. Pero con los años, algo había estado cambiando entre nosotros. Nuestras conversaciones se hicieron más cortas. Arturo parecía cansado, distraído, y a veces me miraba como si quisiera decir algo enorme y no encontrara la manera. ¿Estás bien? Le pregunté una vez. La edad no perdona. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. No te preocupes. Me preocupé de todos modos. A mis 30 empezó a decaer. Olvidaba nombres, repetía historias, se perdía a mitad de una frase como si el camino hubiera desaparecido de repente. Su forma de andar empeoró. Dejó de ir al supermercado pidiendo la compra a domicilio y aceptaba la poca ayuda que yo podía ofrecerle. Le ofrecí buscarle un sitio con cuidados profesionales. No, dijo, con una firmeza que me sorprendió. Me quedo aquí. Tengo que quedarme. ¿Por qué? Esta casa es demasiado para ti. Porque estás tú, Mateo, respondió con los ojos tristes y agotados. Aquí puedo verte. No entendí lo que decía en ese momento. No de verdad. Lo tomé como una muestra de cariño torpe, no como una confesión disfrazada. La última vez que lo vi con vida fue 2 semanas antes del funeral. Estaba en el hospital, su cuerpo de 90 años finalmente rindiéndose. La habitación olía a desinfectante y a algo más, algo que siempre me ha parecido el olor de los finales. Me senté a su lado y le cogí la mano, viendo su pecho subir y bajar con esfuerzo. Su piel era fina como el papel, pero me apretó los dedos con una fuerza sorprendente. Debería habértelo contado, susurró, apenas audible por encima del pitido de las máquinas. Debería habértelo contado hace años. ¿Contarme qué? ¿Qué deberías haberme contado? Me incliné desesperado, como si acercarme más pudiera rescatar las palabras, pero cerró los ojos y se quedó dormido, y nunca obtuve mi respuesta mientras estuvo vivo. Hasta el funeral, hasta el abogado, hasta el sobre. Lo abrí en mi coche, con las manos temblorosas. Había dejado de llover, pero el cielo seguía gris, el aire húmedo y pesado. En el aparcamiento del cementerio, rodeado de lápidas y silencio, leí la carta que estaba a punto de cambiarlo todo. Dentro había una sola página cubierta con la caligrafía que reconocí al instante. Para mi nieto, Mateo, empezaba, y sentí un vuelco en el estómago antes de terminar la primera línea. Si estás leyendo esto, ya no estoy, y por fin sabes la verdad. Perdóname por necesitar mi muerte para contarla. Perdóname por tantos años de silencio. Pero necesito que entiendas por qué. Tu padre es mi hijo. Su nombre no siempre fue Roberto Vargas. Su nombre era Roberto Menéndez. Sentí que el mundo se desplazaba unos centímetros, como cuando un terremoto empieza suavemente, pero aún así te cambia el cuerpo. La carta continuaba. Era mi niño, mi único hijo, el centro de mi mundo. Cuando su madre murió cuando él tenía 10 años, lo crié solo. Le di todo lo que tenía. Lo amaba más que a mi propia vida. Y hace 45 años hizo algo terrible. No te diré qué fue en esta carta. La prueba está en mi desván, en una caja etiquetada como La Verdad. Allí encontrarás fotos, documentos, recortes, una carta de su puño y letra. Todo lo que necesitas para entender lo que pasó. Arturo escribió. Cuando lo confronté, me dio a elegir, guardar silencio o perderlo para siempre. No pude aceptar el silencio como mi destino, así que me eliminó de su vida. Se cambió el nombre, se fue, inventó una nueva historia de origen y un padre que convenientemente no existía. Cada frase era un ladrillo que caía. Le dijo a todo el mundo que yo estaba muerto. Te dijo a ti que estaba muerto.
pero no podía dejarte ir. Eras mi nieto, mi sangre, la única familia que me quedaba. Así que hice lo que algunos podrían llamar una locura. Vendí todo, mi negocio, mis ahorros, todo, y compré la casa de al lado. Quería verte crecer, estar cerca, aunque no pudiera ser parte de tu vida. Tu padre me reconoció de inmediato. No podía impedirme comprar la casa, pero podía asegurarse de que nunca supieras quién era yo. Me pintó como un peligro, construyó vallas, presentó demandas, hizo todo lo que pudo para mantenernos separados. Pero no pudo detener mi amor, y por eso te dejo todo lo que tengo, la casa, mis ahorros, todo. No es mucho, pero es tuyo. Y lo más importante, te dejo la verdad. Arturo escribió que me vio dar mis primeros pasos desde una ventana, que escuchó mis primeras palabras a través de una valla, que celebró cada logro desde la distancia, sin poder abrazarme ni decirme lo orgulloso que estaba. Siempre estuve aquí, observando, amando. Estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Ojalá te lo hubiera dicho antes. Ojalá todo hubiera sido diferente. Tu abuelo, Arturo Menéndez. Al final, añadió una postdata, no seas duro contigo mismo por no haberlo visto. Las mejores mentiras son las que nos contamos a nosotros mismos. Y tu padre ha tenido casi medio siglo de práctica. Me quedé en el coche una hora, leyendo esa carta una y otra vez, como si la repetición pudiera cambiarla, y entonces lloré de verdad, con una vergüenza antigua y un alivio que dolía. Conduje directamente a la casa de Arturo, mi casa, supongo. Iván me había dado las llaves junto con el sobre. Entré y el aire contenía el silencio de las casas que se quedan sin dueño. Todo está en su sitio, pero falta el pulso. Los libros seguían allí, acumulando polvo. Las fotos seguían en las paredes, pero la vida se había ido de ellas. La calidez se había desvanecido. Pensé en Sombra, y se me encogió el pecho. Se lo habían llevado a una protectora cuando Arturo fue hospitalizado. Me había dicho una enfermera con la triste practicidad de quien lidia con finales todos los días. Subí al desván. Era estrecho y oscuro, lleno de cajas, muebles viejos y los restos acumulados de una larga existencia. Y la caja estaba exactamente donde dijo que estaría. Cartón viejo, gris por el polvo, con la verdad escrito en rotulador negro desvaído. La bajé al salón. Me senté en el sillón donde solía sentarse Arturo. Me serví un vaso de whisky de una botella que encontré en la cocina y abrí la caja. Dentro había recortes amarillentos y frágiles, fotos, documentos, cartas. La historia completa de algo que nunca supe que existió. El primer recorte era de 1979, de un periódico local de un pueblo del que nunca había oído hablar, a unos 80 kilómetros de donde vivíamos. El titular decía, «Un atropello y fuga deja a una joven madre muerta». El artículo decía que Clara Reyes, de 28 años, fue atropellada por un coche mientras cruzaba la calle cerca de su casa. Eran sobre las 11:30 de la noche. Volvía de casa de su hermana, a solo 3 manzanas. El conductor se dio a la fuga. Clara murió en el hospital 3 horas después, sin recuperar el conocimiento. Dejaba un marido, Sergio, y 2 hijos pequeños, Aarón, de 7 años, y Natalia, de 4. Nunca encontraron al conductor, pero Arturo lo había encontrado. Había fotos del coche de mi padre de esa época, un Ford Capri azul, con daños en el parachoques delantero y el lado del pasajero. Fotos del cruce donde murió Clara, con marcas de neumáticos en el asfalto, recibos de reparación pagados en efectivo de un taller a un par de pueblos de distancia, fechados 2 días después del atropello. Había un informe policial, obtenido quién sabe cómo. Los testigos hablaban de un deportivo azul que se alejaba a toda velocidad, con la matrícula cubierta de barro. El caso se enfrió en un mes, y luego estaba la carta. Una carta de mi padre a Arturo, fechada en 1979, escrita con la misma caligrafía que había visto toda mi vida en autorizaciones del colegio y tarjetas. Papá, sé que lo sabes, estaba borracho.
No la vi hasta que fue demasiado tarde. Entré en pánico. Me fui. La carta era de 3 semanas después del accidente. 3 semanas de mi padre esperando a que lo atraparan, viendo las noticias, oyendo su propia culpa como un ruido constante de fondo. Por favor, no se lo digas a nadie. Juro que no volveré a beber. Nunca volveré a conducir así. Haré lo que quieras, pero por favor, guarda este secreto. Si me quieres, lo harás. Tu hijo, Roberto. Había más cartas. Una respuesta de Arturo, de 1980. Roberto, he intentado vivir con esto. Dios sabe que lo he intentado. Pero cada noche cierro los ojos y veo a esa mujer. Veo a sus hijos en el funeral, demasiado pequeños para entender por qué su madre no va a volver. Veo a su marido destrozado. Tienes que entregarte. Es la única manera de intentar arreglar esto. Y luego, como un golpe final. Si no vas a la policía a finales de mes, iré yo. La respuesta de mi padre fue breve, con una letra casi ilegible, temblando de rabia o miedo. Si se lo dices a alguien, desapareceré, cambiaré de nombre, me iré, nunca me volverás a ver. Y si alguna vez tengo hijos, nunca los conocerás. ¿Es eso lo que quieres? ¿Perder a tu único hijo? ¿No conocer nunca a tus nietos? Esta elección es tuya, no mía, tuya. No era una amenaza vacía, era una promesa. Y Arturo, según parece, eligió hacer lo correcto. Pero fue demasiado tarde. Había notas suyas, fechas, intentos de hacer avanzar el caso, pero mi padre se había movido más rápido. Se esfumó, cambió Jenkins por Vargas, se mudó, se casó con mi madre, quien quizás nunca lo supo o eligió no saberlo, y construyó una nueva vida sobre el silencio. Arturo, en cambio, tomó otra decisión. Encontró dónde estaba su hijo. Compró la casa de al lado y esperó durante 40 años. Esperó detrás de una valla, robando momentos a través de un agujero en la madera, queriéndome de la única manera que le dejaron. Me quedé toda la noche leyendo. Por la mañana tenía el cuadro completo. Clara Reyes murió el 15 de marzo de 1979. 2 niños crecieron sin madre. Sergio, su marido, intentó aguantar durante 5 años antes de que el dolor y el alcohol lo consumieran. Murió en 1984, el mismo año en que yo nací y el mismo año en que Arturo se mudó a la casa de al lado. Una familia destrozada por la cobardía de un hombre, una familia a la que se le robó la justicia, y mi vida, la mía, estaba atada a ese crimen como un hilo invisible que de repente se había convertido en una soga. Tenía que tomar una decisión. La confrontación llegó 3 días después. 3 noches sin dormir, 3 días mirándome al espejo, buscando los rasgos de mi padre, intentando ver al hombre que atropelló a una mujer y huyó. Llamé a mi madre y le dije que iba a cenar. Parecía sorprendida y complacida, como si mi presencia pudiera tapar una grieta. ¡Qué maravilla, Mateo! Tu padre ha estado preguntando por ti. Claro que ha preguntado, pensé. Seguro que ha estado preguntando desde que Arturo murió, desde que supo que la sombra que lo había vigilado durante 40 años, finalmente se había ido. Llegué a las 7, a la misma casa donde crecí, el césped perfecto, la bandera de España junto a la puerta. Pero todo parecía diferente, como un decorado de teatro, una fachada ordenada construida sobre una mentira. Mi padre estaba en su despacho leyendo. Tenía 72 años, jubilado de la compañía de seguros donde había trabajado 3 décadas, pelo blanco, su rostro surcado por la edad. Parecía cualquier otro abuelo, excepto que no lo era. Era un hombre que había matado a alguien y se había salido con la suya. Mateo, dijo, levantando la vista, esto es una sorpresa. Tu madre dijo que venías a cenar. Necesitamos hablar primero, respondí. Tú, mamá y yo. Ahora, algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento. Miedo. ¿Sobre qué? Puse la caja sobre su escritorio.
La caja del desván de Arturo. La caja etiquetada como la verdad. Mi padre se puso pálido, como si no pudiera respirar. ¿De dónde has sacado eso? De mi abuelo, dije. Me lo dejó a mí. El silencio se alargó. Mi padre miraba la caja como si fuera una bomba. ¿Ha muerto?, preguntó finalmente. Sí, murió la semana pasada. Fui el único en su funeral, su única familia. No era tu familia, escupió mi padre, débilmente, como si las palabras fueran lo único que le quedaba para sostener un muro. Fue más familia para mí de lo que tú lo has sido nunca, repliqué. Mi madre apareció en el umbral, con un delantal y sosteniendo una cuchara de madera. ¿Qué está pasando? La cena está casi lista. La cena puede esperar, dije. Tenemos que hablar de Clara Reyes. El color se les fue de la cara a ambos. Mi madre dejó caer la cuchara con un estrépito agudo que sonó demasiado fuerte en esa casa demasiado ordenada. No sé de qué estás hablando, dijo mi padre, y su voz sonaba ensayada, antigua, como una frase repetida frente a un espejo durante décadas. No, pues esto te ayudará a recordar. Abrí la caja, saqué el recorte y lo arrojé sobre su escritorio. 15 de marzo de 1979. Atropello y fuga, madre de 2 hijos. ¿Te suena? Mi padre tragó saliva. Mi madre empezó a temblar. Mateo, no sé quién te ha metido estas ideas en la cabeza. ¿Ideas? Saqué las fotos del Capri, los recibos, el informe y finalmente la carta de su puño y letra. Aquí está tu confesión. Mi padre miró su propia caligrafía como si le quemara. Le temblaban las manos. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró. 45 años. 45 años desde que la mataste y te fuiste, dije. Fue un accidente. Estabas borracho, huiste. La dejaste morir sola en la calle. Eso no es un accidente. Es un crimen. Mi madre rompió a llorar, un sollozo que parecía venir de un lugar antiguo, como si algo se hubiera estado pudriendo silenciosamente dentro de ella durante años. Mi padre se hundió en su silla, con el rostro gris. Si hubiera ido a la policía, lo habría perdido todo, dijo, como si eso lo absolviera. Mi carrera, mi vida. Su vida se acabó, repliqué. La vida de sus hijos quedó destrozada. Su marido se bebió hasta la muerte de pena, y tú tuviste barbacoas, fiestas, un barrio tranquilo, un nombre limpio. He vivido con la culpa todos los días. ¿De verdad? Porque desde donde yo lo veo parece que has vivido bastante cómodamente. ¿Qué quieres que diga? Quiero que digas que lo sientes, respondí. Quiero que intentes arreglarlo. Es demasiado tarde. El delito ha prescrito, dijo con una frialdad que me revolvió el estómago, como si la ley fuera un colchón moral. ¿Es eso lo que te dices para dormir por la noche? Que no cuenta porque te saliste con la tuya. Recogí los papeles de la caja, mis propias manos temblando, pero no de miedo, sino de rabia y algo parecido al duelo. Me llevo esto. Y voy a hacer lo que Arturo debería haber hecho hace 45 años. Voy a encontrar a los hijos de Clara Reyes y les voy a contar la verdad. Mateo, por favor, sollozó mi madre, piensa en lo que estás haciendo. Esto nos destruirá. Os destruisteis a vosotros mismos hace 45 años, dije. Mi padre intentó detenerme con la voz. No te creerán. Es tu palabra contra la mía. Tengo tu confesión escrita, respondí. Fotos, recibos, informes. Arturo pasó décadas reuniendo esto, solo que nunca llegó a usarlo. El rostro de mi padre se desmoronó, y por un segundo vi al joven de 27 años que debió de ser. No un monstruo de película, sino un cobarde real, del tipo que existe en todas las épocas. Iba a entregarme, iba a obligarme a hacer lo correcto, murmuró. Y elegiste huir, dije. Elegiste salvarte a ti mismo por encima de una mujer muerta y sus hijos vivos, y luego lo castigaste por intentar ser decente.
Caminé hacia la puerta. «Mateo», dijo mi padre, y su voz me detuvo un segundo. «¿Qué vas a decirles a los hijos de Clara?» Me volví. La verdad, que su madre murió por un cobarde que se negó a afrontar las consecuencias, y que ella merece justicia, aunque llegue 45 años tarde. Encontrarlos no fue difícil. Soy profesor de historia. Sé cómo investigar, cómo seguir nombres, rastrear registros, encontrar pistas en archivos, hacer preguntas sin que me den con la puerta en las narices. Aarón Reyes tenía 52 años y trabajaba como mecánico en Zaragoza. Natalia Reyes Salazar tenía 49, era enfermera en Valencia, ambos casados, ambos con hijos que nunca conocieron a su abuela. Llamé primero a Aarón. «Señor Reyes, mi nombre es Mateo Vargas. Tengo información sobre la muerte de su madre». Hubo un largo silencio lleno de una respiración contenida. Mi madre murió en 1979. Fue un atropello y fuga. Nunca encontraron al conductor. «Yo sé quién fue», dije. No había drama en mi voz, solo cansancio. Y eso, creo, fue lo que lo convenció para escuchar. Nos reunimos una semana después, Aarón y Natalia juntos en una cafetería de Madrid. No se parecían a lo que mi mente había inventado. Eran personas normales, de mediana edad, cansadas, con una vieja tristeza instalada en sus cuerpos como una postura aprendida. Les di la caja. Leyeron lentamente, como si cada línea les quitara el aliento. Natalia se tapó la boca con la mano cuando encontró el titular. Aarón apretó la mandíbula hasta que le tembló. Miraron las fotos del Capri, los recibos, el informe, la confesión. Cuando terminaron, Natalia lloraba en silencio y Aarón temblaba de rabia. «Todo este tiempo», dijo, «todo este tiempo, ese hombre simplemente vivió su vida». «Lo sé», respondí. «Éramos solo niños. Rezábamos todas las noches para que lo encontraran, para que hubiera justicia». «Lo sé», repetí, «y lo siento mucho». Aarón me miró fijamente. «¿Por qué haces esto? Es tu padre». Pensé en Arturo, en el agujero de la valla, en 40 años de momentos robados y amabilidad clandestina. Pensé en amigo en los brazos de un anciano que lloraba, en mi padre clavando postes de valla como si aplastara su culpa. «Porque mi abuelo pasó su vida intentando hacer lo correcto», dije, «y porque merecíais saberlo». Natalia levantó la vista, con los ojos rojos de llorar. «¿Y tú qué te mereces?». La pregunta me partió en dos, porque no sabía cómo responder. Nadie me lo había preguntado nunca. Lo único que pude decir fue la verdad más simple. Me merezco dejar de mentirme a mí mismo, y me merezco honrarle a Arturo. La parte legal fue complicada. Habían pasado décadas. El delito aplicable había prescrito penalmente y mi padre no podía ser procesado. Pero eso no significaba que no hubiera consecuencias. Aarón y Natalia presentaron una demanda civil, hablaron con periodistas. La historia del atropello, el encubrimiento, los años de mentiras se convirtió en noticia nacional, porque al país le encanta una historia donde la culpa se esconde detrás de una puerta bonita. La vida cuidadosamente construida de mi padre se vino abajo. Los amigos lo evitaban, los vecinos estaban horrorizados, la gente que durante años había aplaudido su guerra contra Arturo ahora fingía no conocerlo. Mi madre, finalmente obligada a enfrentarse con quien se había casado, lo dejó. Y yo heredé la casa de Arturo. Me mudé, empecé un nuevo capítulo en el hogar del abuelo que nunca supe que tuve. Mientras me instalaba, encontré más cosas suyas. Álbumes con fotos mías, tomadas desde la distancia a través de ventanas y jardines. Un diario donde anotaba nuestras conversaciones a través de la valla, documentando cada risa, cada momento de cercanía. Tarjetas de cumpleaños que nunca pudo darme, dirigidas a mi nieto Mateo, guardadas en un cajón con sellos que nunca se usaron. Una tarde, en un sobre aparte,
Encontré una lista titulada Cosas que quiero decirte antes de morir. Estaba incompleta, como si su mano se hubiera cansado a mitad del amor. También fui a buscar a Sombra, a la protectora. Me miró a través de la jaula con recelo, pero cuando dije su nombre en voz baja, se acercó y se frotó contra mis dedos, como si supiera que yo era parte del mismo duelo. Se vino a casa conmigo. Esa noche, por primera vez, la casa volvió a sonar viva. Me quiso todos los días durante 40 años. Me quiso y yo nunca supe quién era de verdad. Ahora voy a su tumba todos los domingos. Le cuento mi semana, mis alumnos, las pequeñas victorias y los pequeños contratiempos de una vida ordinaria. También le hablo de las pesadillas. La imagen de una mujer cruzando una calle en 1979 que nunca vi pero que ahora se me aparece como si me perteneciera. Y le digo que por fin entiendo por qué se quedó, por qué miró desde detrás de la valla, por qué nunca se rindió. Aarón y Natalia vienen a visitarme a veces. Nos hemos convertido en algo parecido a una familia, unidos por la tragedia y la verdad. Me hablan de su madre, de cómo era antes de que mi padre se la arrebatara, y yo les hablo de Arturo, el héroe silencioso que pasó décadas en la casa de al lado, esperando una oportunidad para reparar lo irreparable. La valla ya no está. La derribé la semana que me mudé. No lo hice con furia, sino con una extraña calma, como quien finalmente se quita una astilla que lleva años enterrada. El primer golpe levantó una nube de polvo y recuerdos. El segundo golpe abrió un hueco por donde entró la luz. Cuando cayó el último panel, vi el jardín de mis padres y el de Arturo como un único espacio, y me quedé allí un rato, respirando, dejando que el aire hiciera su trabajo. Ya no hay nada que separe las dos casas, solo césped abierto de un jardín a otro. A veces Sombra cruza y se sienta justo donde estaba el agujero, como si custodiara un lugar sagrado. Lo miro y siento que, en algún lugar, Arturo está sonriendo. Mi padre me escribió una carta el mes pasado. Vive en Cancún ahora, solo, con su reputación en ruinas. Dice que lo siente, que entiende por qué hice lo que hice, que espera que algún día pueda perdonarle. No le he respondido. Quizás algún día lo haga, quizás el perdón exista incluso para algo así, pero también sé algo que mis alumnos aprenden tarde. Hay consecuencias que no se pueden negociar con palabras bonitas. Por ahora sigo procesando, sigo de luto. Sigo intentando entender cómo el hombre que me crió pudo ser tan monstruoso y cómo el hombre al que me enseñaron a temer pudo ser tan bueno. La historia no son solo fechas y nombres, es gente corriente tomando decisiones que resuenan en el tiempo. Mi padre tomó una decisión hace 45 años, huir, esconderse, elegirse a sí mismo por encima de una mujer moribunda y sus hijos. Arturo tomó otra. Quedarse, observar, querer a su nieto desde detrás de una valla, incluso cuando se le prohibió hablar. Yo estoy tomando mi propia decisión ahora. Elijo la verdad sobre la mentira. Elijo la justicia sobre el silencio. Elijo ser el hombre que Arturo creía que podía ser. La valla ha desaparecido. Los secretos han salido a la luz. La verdad es finalmente libre. Y en algún lugar, me gusta pensar, Arturo está sonriendo. Gracias por acompañarme en este viaje. Antes de que te vayas, he dejado 2 historias más para ti en tu pantalla. Ambas tratan sobre hombres que descubrieron que la familia no siempre es en la que naces, sino la que se queda contigo cuando la verdad se revela. Elige la que te llame. Y si quieres unirte a esta comunidad, de los que saben lo que es estar fuera mirando hacia adentro, esa campana es tu invitación. Hasta mañana. Recuerda que tu historia importa, aunque hayan intentado borrarla.